En las oficinas donde se diseñan las políticas de seguridad nacional de las grandes potencias, el tiempo no se mide en días, sino en ciclos de estabilidad. A menudo, lo que el público percibe como un giro diplomático repentino, ese titular que habla de un acuerdo histórico entre Washington y Teherán, no es el resultado de un impulso momentáneo, sino la respuesta a una presión sistémica acumulada durante años. El verdadero problema no es la retórica política, es la fragilidad del engranaje que mantiene en movimiento a la economía global. Cuando observamos la relación entre Estados Unidos e Irán, solemos caer en la trampa de analizarla a través de una lente puramente ideológica. Sin embargo, para un analista de mercados o un estratega de cadenas de suministro, esta relación es, ante todo, un problema de gestión de inventarios y flujo de caja. Irán no es solo un actor geopolítico complejo, es un jugador fundamental en la ecuación energética global que durante décadas ha operado bajo una desconexión impuesta por sanciones. Lo que está en juego ahora es algo mucho más profundo que un simple cese de hostilidades. Lo que estamos observando, lejos de las cámaras y los comunicados oficiales, es una danza de pragmatismo forzado. Imaginemos la economía mundial como un vasto sistema circulatorio. Cada vez que una arteria crítica como el Golfo Pérsico se ve amenazada por una tensión geopolítica, la presión se traslada instantáneamente a cada hogar y empresa del planeta. El precio de la energía, el costo del transporte de mercancías y la viabilidad de las industrias pesadas dependen de que ese sistema siga funcionando sin bloqueos. Las cifras visibles son solo la superficie del problema. Cuando los mercados financieros reaccionan con nerviosismo ante cada noticia sobre un posible acuerdo, no están juzgando la bondad o maldad de los actores involucrados, están calculando la prima de riesgo. ¿Es el petróleo iraní necesario para equilibrar un mercado global que teme la escasez? La respuesta es un rotundo sí, pero el desafío no es simplemente comprar más barato. El desafío real es garantizar que el suministro nunca se detenga. Esta no es una crisis comercial convencional. Es el reconocimiento, finalmente aceptado en los niveles más altos de poder, de que la contención absoluta ha generado un nivel de inestabilidad que ya no resulta sostenible para el crecimiento económico de Occidente, ni para la estabilidad interna de las potencias regionales. La pregunta que debemos hacernos no es si el acuerdo es justo, sino si es necesario para evitar una disrupción estructural de proporciones globales. El teatro de sombras en el que operan estos diplomáticos se está transformando, obligando a los actores a negociar bajo una nueva premisa. En un mundo interconectado, el aislamiento de una pieza clave es una sentencia de volatilidad para el resto del tablero. Para comprender el peso real de un posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán, debemos despojarnos de la narrativa de los titulares y observar la arquitectura del precio. ¿Por qué una negociación en un despacho de Ginebra o Viena puede alterar el coste de llenar el depósito de su coche en Madrid, Buenos Aires o Ciudad de México? La respuesta reside en la naturaleza inelástica de la demanda de petróleo crudo y en la delicada arquitectura del suministro global. El mercado energético no funciona bajo los principios de un mercado minorista convencional. Aquí, el precio no se fija solo por la oferta y la demanda inmediata, sino por la capacidad de reserva y la percepción de seguridad sobre el suministro futuro. Irán, con una de las reservas de gas natural y petróleo más grandes del planeta, actúa como una válvula de alivio o de presión. Durante años, la arquitectura del precio ha estado condicionada por la ausencia forzada de esos millones de barriles iraníes en el mercado legal. Cuando un país con tal capacidad de producción es retirado del sistema, el mercado se vuelve estructuralmente más corto, más vulnerable y sobre todo más caro. Cada vez que escuchamos que hay
tensiones en el Golfo Pérsico, los algoritmos de las bolsas de futuros reaccionan instantáneamente. ¿Por qué? Porque el sistema sabe que si el suministro se interrumpe, no hay un plan B inmediato. La infraestructura de extracción, refinado y transporte no es un grifo que se abre y se cierra a voluntad. Requiere inversiones masivas, estabilidad jurídica y sobre todo paz logística. Cuando el mercado percibe que el riesgo de un conflicto escala, esa prima de miedo se añade directamente al precio por barril. Esto no es especulación vacía, es un coste operativo real que las refinerías, las navieras y finalmente las empresas de logística trasladan al consumidor final. Lo que observamos podría representar una transformación estructural. Si Irán regresa plenamente al mercado mediante un acuerdo que levante parte de las sanciones, la arquitectura del precio cambiaría de forma tectónica. No se trata solo de que haya más petróleo, sino de que la previsibilidad vuelve al sistema. Para un analista, la previsibilidad es más valiosa que el precio bajo. Una empresa industrial, desde una fábrica de plásticos hasta una aerolínea, puede planificar su hoja de ruta a 5 años si sabe que el suministro energético tiene un techo de volatilidad. Lo que ha asfixiado al crecimiento económico global en los últimos tiempos no ha sido solo el precio alto, sino la incertidumbre extrema que impide toda planificación a largo plazo. El desafío para las potencias no es solo el petróleo, es el control de la cadena de suministro en su totalidad. Estamos viendo una era donde la seguridad energética se ha convertido en el componente más crítico de la seguridad nacional. Un país que no puede garantizar un precio estable de la energía para sus industrias está esencialmente exportando su competitividad a sus rivales. Por tanto, este acuerdo, de concretarse, no debe leerse como un gesto de paz idealista, sino como un ejercicio brutal de pragmatismo económico. La necesidad de estabilizar los costes para evitar una recesión industrial autoinfligida. Cuando hablamos de seguridad energética, a menudo olvidamos que el petróleo y el gas no son entes abstractos que aparecen en los mercados. Son bienes físicos que deben ser movidos a través de canales marítimos increíblemente estrechos. Aquí es donde el análisis geopolítico se convierte en un ejercicio de logística pura. El estrecho de Hormuz, un pasillo de apenas 33 kilómetros en su punto más angosto, es el cuello de botella más importante del mundo. Por él transita cerca del 20% del consumo mundial de petróleo. Si este canal se bloquea, la economía global no solo se ralentiza, se paraliza. El riesgo que impulsa las negociaciones actuales no es solo la posible escasez de producción, sino la amenaza física contra este corredor logístico. Para las grandes potencias, el estrecho de Hormuz es una arteria que no puede ser obstruida, ni siquiera por unas horas, sin causar una onda expansiva en los precios de los seguros marítimos y en los costes de transporte de mercancías. La situación es, en términos técnicos, de una fragilidad extrema. Irán, al controlar la costa norte de este paso, posee una capacidad de influencia que va mucho más allá de su capacidad de extracción. Posee la capacidad de cerrar el grifo a la economía mundial. Porque esto es vital para la estabilidad interna de cualquier nación. Porque cuando el transporte marítimo se ve amenazado, el sistema just-in-time, el modelo que sustenta nuestras cadenas de suministro, se rompe. Imaginemos una empresa que necesita derivados del petróleo para producir plásticos o fertilizantes. Si el precio del transporte se dispara debido a la inseguridad en Hormuz, o si los tiempos de entrega se vuelven impredecibles, esa empresa no puede ajustar sus precios al consumidor de un día para otro. El resultado es un desajuste en el flujo de caja, recortes en la producción y eventualmente desempleo. Lo que está en juego detrás de los titulares de paz o guerra es en realidad la garantía de la libertad de navegación.
Un acuerdo con Irán no es solo un papel firmado, es un protocolo de seguridad marítima que busca reducir el riesgo de incidentes. Para las potencias occidentales, el objetivo es convertir este cuello de botella en una zona de tránsito regulado y predecible. Para Irán es la moneda de cambio definitiva. Entender esta dinámica es crucial porque nos revela la verdadera naturaleza del poder en el siglo XXI. El poder ya no reside exclusivamente en quién tiene más armas, sino en quién tiene la capacidad de afectar la fluidez del comercio internacional. Las consecuencias de esta vulnerabilidad se extienden a cada rincón de nuestra vida cotidiana. Cada producto que llega a un estante de un supermercado ha dependido en algún punto de su cadena de suministro de una logística energética estable. Si el estrecho de Hormuz se vuelve un área de conflicto, no solo sube la gasolina, sube el precio de la alimentación, el plástico, la tecnología y el transporte terrestre. Estamos hablando de una interconexión sistémica que hace que cualquier tensión en este punto geográfico específico sea, en esencia, una crisis interna para cualquier economía desarrollada. La estrategia de los gobiernos hoy consiste en cómo neutralizar esta amenaza sin tener que recurrir a una escalada que por definición sería devastadora para el comercio global. Mientras los diplomáticos redactan borradores en salas privadas, existe un actor que observa el proceso con una mezcla de ansiedad y esperanza. El sector industrial global. Para las corporaciones multinacionales, las sanciones no son solo decisiones políticas, son barreras operativas que han distorsionado sus cadenas de valor durante años. El desafío para estas empresas no es elegir un bando en el conflicto, sino sobrevivir en un entorno donde el acceso a mercados y recursos se rige por una normativa jurídica laberíntica y a menudo contradictoria. Lo que ocurre detrás de los titulares es una presión silenciosa ejercida por gigantes del sector energético, la petroquímica y la logística, que ven cómo la exclusión de un actor como Irán encarece sus costes de operación y limita su diversificación. Imaginen una empresa petrolera europea o asiática que durante la última década ha tenido que renunciar a contratos de exploración en un territorio geológicamente privilegiado debido a la arquitectura de sanciones impuestas por Estados Unidos. Para estas empresas, el acuerdo no representa una postura ideológica, sino una oportunidad de optimización de activos y de reducción de costes a largo plazo. Sin embargo, el riesgo corporativo es inmenso. La incertidumbre jurídica, la posibilidad de que un nuevo ciclo electoral en Washington derogue cualquier acuerdo alcanzado hoy, crea un escenario de inversión congelada. Las empresas no pueden permitirse iniciar proyectos de infraestructura que tardan una década en ser rentables si la seguridad jurídica de esos activos puede evaporarse en una firma presidencial. Aquí es donde se revela el verdadero problema. Las empresas no temen al mercado, temen a la volatilidad de la política. Por ello, el debate en los consejos de administración no es sobre el levantamiento de sanciones en sí, sino sobre la permanencia de las condiciones del mercado postacuerdo. Esta situación plantea preguntas estratégicas de largo plazo. ¿Cómo puede una empresa global diseñar una cadena de suministro resiliente si una de las regiones más ricas en energía es intermitente, funcionando ahora bajo sanciones y mañana bajo un régimen de inversión abierta? La falta de continuidad obliga a las compañías a buscar proveedores más caros, menos eficientes y con mayores riesgos logísticos, lo que en última instancia se traduce en una menor competitividad frente a las empresas que operan bajo estructuras de costes más estables. El desafío no es solo comprar más barato, sino garantizar que la cadena de valor no sufra interrupciones cíclicas. Lo que observamos es una forma de desglobalización selectiva. Las empresas
se ven forzadas a adaptar sus operaciones a una realidad donde la geopolítica dicta el mapa de inversiones. Si el acuerdo se concreta, veremos una carrera por el reposicionamiento estratégico, empresas que intentarán retomar proyectos en Irán mientras intentan no alienar sus intereses en otros mercados que podrían ver con recelo esta apertura. Es un juego de equilibrio corporativo extremadamente delicado, donde un paso en falso puede costar miles de millones en multas regulatorias o en activos varados. La tecnología, lejos de ser un campo neutral, es hoy el verdadero campo de batalla donde se mide la viabilidad de cualquier acuerdo geopolítico. Cuando hablamos de un acercamiento entre Estados Unidos e Irán, la conversación pública suele centrarse en el petróleo, pero en los centros de inteligencia estratégica, el foco está en la infraestructura tecnológica y la capacidad de ciberdefensa. La energía no es solo crudo que fluye por oleoductos. En pleno 2026, la energía es una red masiva de sistemas automatizados, control industrial digitalizado y gestión de datos en tiempo real. Lo que está en juego es la soberanía sobre estos sistemas de control. La industria energética iraní, a pesar de las sanciones, ha tenido que desarrollar una resiliencia tecnológica propia, forzada por años de aislamiento y sobre todo por la constante amenaza de ciberataques contra sus instalaciones críticas. Este proceso de autosuficiencia defensiva ha creado una infraestructura que es simultáneamente un activo y un riesgo. Para las potencias occidentales, la preocupación principal no es solo cuántos barriles puede bombear Irán, sino bajo qué protocolos de ciberseguridad operan esos sistemas. ¿Qué pasaría si la infraestructura energética iraní, una vez integrada en el mercado global, contuviera vulnerabilidades o sistemas de monitoreo diseñados para fines distintos al comercial? Esta es la razón por la cual la tecnología es una moneda de cambio en las negociaciones. El levantamiento de sanciones no es una llave que abre todas las puertas. Está condicionado a auditorías tecnológicas que son en la práctica formas de inspección sobre la integridad de las cadenas de suministro digitales. Para una empresa tecnológica occidental, entrar en el mercado iraní tras un posible acuerdo no es solo una oportunidad de venta de hardware o software, es un ejercicio de alta complejidad en gestión de riesgos. ¿Cómo garantizas la ciberseguridad de un sistema de extracción que ha operado bajo estándares radicalmente distintos durante una década? La tecnología, por tanto, actúa como un termómetro de la confianza mutua. Un acuerdo que no incluya garantías sobre la integridad de la infraestructura tecnológica es, para los estrategas, un edificio construido sobre arena. Estamos viendo cómo las sanciones han mutado de ser puramente financieras a ser principalmente tecnológicas. Restricciones en semiconductores, software de gestión de procesos industriales y componentes de alta precisión. El verdadero problema no es solo la falta de dólares, es la obsolescencia técnica que el aislamiento impone a largo plazo. Si este acuerdo logra avanzar, no solo seremos testigos de un flujo de petróleo, sino de una masiva transferencia de estándares tecnológicos. La pregunta es, ¿qué estándares prevalecerán? ¿Se integrará la infraestructura de Irán a los protocolos occidentales? ¿O será un sistema híbrido que mantenga su autonomía estratégica? Para el observador externo, esto puede parecer un detalle técnico, pero para la seguridad económica global es la diferencia entre un sistema integrado y un sistema permanentemente vulnerable a ciberataque. La tecnología en este tablero es el cimiento de la estabilidad. Sin ella, cualquier paz económica es puramente temporal. Capítulo 6. El factor China. Narración. Es imposible analizar el tablero geopolítico actual
sin reconocer al elefante en la habitación, China. Si Estados Unidos e Irán están al borde de un acuerdo histórico, no es solo por una nueva disposición diplomática en Washington o una necesidad de alivio económico en Teherán, es porque la arquitectura del poder global ha cambiado y China ha ocupado, con una paciencia calculada, el espacio que las sanciones occidentales dejaron vacío durante años. Para Beijing, el aislamiento de Irán nunca fue un obstáculo, sino una ventaja estratégica. Mientras las empresas occidentales abandonaban el país bajo la presión de las sanciones, China consolidó una relación comercial que va mucho más allá de la simple compra de petróleo. Estamos hablando de una integración estructural, el desarrollo de infraestructura crítica, la construcción de redes de telecomunicaciones, la inversión en puertos y la creación de marcos financieros alternativos para eludir el sistema basado en el dólar. El verdadero problema para Estados Unidos no es solo que Irán recupere su cuota de mercado, sino determinar cuánto control ha cedido ya ese país sobre su propia infraestructura a favor de la órbita tecnológica y financiera china. Cuando los analistas dicen que lo que está en juego es el control de la cadena de suministro, se refieren en gran medida a este entrelazamiento con China. Para una corporación multinacional occidental, volver a operar en Irán tras un posible acuerdo no significa encontrar un mercado virgen, significa competir en un terreno donde los estándares técnicos, el software industrial y los protocolos de seguridad ya han sido influenciados, si no dominados, por proveedores chinos. Es una batalla por la hegemonía de los estándares industriales. Si la infraestructura iraní está diseñada bajo los parámetros tecnológicos de Beijing, la interoperabilidad con las economías occidentales se convierte en un desafío técnico de dimensiones monumentales. ¿Por qué es esto importante ahora? Porque el mercado global está experimentando una fragmentación en bloques. El acercamiento diplomático entre Irán y EU puede interpretarse como un intento desesperado de Occidente por recuperar influencia en una región donde la política de contención fracasó al entregarle a China el rol de socio comercial principal. No es una cuestión de ideología, sino de influencia sistémica para el consumidor final. Esto significa que el coste de los bienes y la seguridad de las rutas energéticas no dependen únicamente de la voluntad de Washington, sino de un complejo equilibrio tripartito donde China tiene la capacidad de actuar como un freno o un acelerador de cualquier acuerdo. Las cifras visibles son solo la superficie. Detrás de los titulares vemos una competencia donde el que controle la logística, la infraestructura de datos y los contratos energéticos a largo plazo ganará la partida de la influencia regional para las próximas décadas. China no ha necesitado disparar un solo tiro para cambiar el mapa. Ha utilizado la eficiencia de sus cadenas de suministro y su capacidad financiera para hacerse indispensable. Si el acuerdo ocurre, será bajo unas reglas del juego donde la presencia china ya es una constante inamovible, obligando a Occidente a negociar no solo con Irán, sino con la realidad de un mercado global profundamente transformado por la influencia de Beijing. Capítulo 7. Escenarios de suministro. Narración. Cuando proyectamos el impacto de un acuerdo histórico entre Washington y Teherán sobre la cadena de valor global, debemos alejarnos de la euforia diplomática y observar los fríos datos de la logística industrial. El mercado energético mundial opera bajo una premisa de justicia distributiva muy particular. El suministro no es una línea recta, sino una red de nodos interconectados, donde cualquier interrupción provoca un efecto dominó inmediato. Ante este posible nuevo escenario, los expertos en cadenas de suministro manejan tres hipótesis principales
que afectarán directamente la competitividad de las empresas y el coste de vida del ciudadano común. El primer escenario es la estabilización forzada. Si el acuerdo es robusto y cuenta con garantías de seguridad marítima en el estrecho de Hormuz, veríamos una reducción inmediata en las primas de riesgo de los seguros de transporte marítimo. Para una empresa que importa materias primas o componentes intermedios, esto se traduce en una caída directa en los costes operativos logísticos. La inflación, que ha sido alimentada por la volatilidad energética, empezaría a encontrar un techo. Sin embargo, este escenario requiere que el flujo de petróleo iraní entre en el mercado de manera gradual, evitando un colapso de precios que desestabilice a otros productores aliados de Occidente, lo que demuestra que el equilibrio es extremadamente precario. El segundo escenario, que denominamos fragmentación competitiva, es el más probable si el acuerdo es limitado o puramente transaccional. En este caso, el suministro energético mundial se divide en bloques. Por un lado, una parte del crudo iraní fluye hacia los mercados occidentales bajo supervisión, mientras que otra parte sigue consolidando el bloque comercial con China y otras economías emergentes. Para el consumidor, esto no significa una bajada drástica de precios, sino una estabilización en los niveles actuales. La ventaja para las empresas occidentales sería la apertura de nuevas oportunidades de exportación tecnológica hacia Irán, pero a costa de enfrentar una competencia feroz con proveedores chinos que ya tienen una infraestructura instalada y una ventaja competitiva en coste. El tercer escenario es el de inestabilidad sistémica. ¿Qué ocurre si el acuerdo fracasa o se convierte en una tregua temporal mientras la desconfianza aumenta? Aquí, el riesgo de suministro se vuelve extremo. Las empresas, ante la incertidumbre, optan por una estrategia de acaparamiento de recursos, almacenando reservas energéticas que encarecen el precio para todo. Esto es lo que llamamos el desafío de la resiliencia. Para las empresas, la prioridad deja de ser comprar más barato y pasa a ser garantizar que el suministro nunca se detenga, incluso si eso implica pagar un precio premium. La seguridad del suministro se convierte en el bien más escaso y valioso del mercado. Lo que está en juego es esencialmente la capacidad de planificar el crecimiento económico. Una empresa que no puede confiar en la estabilidad del suministro energético no puede invertir en expansión, no puede comprometerse con plazos de entrega a largo plazo y por lo tanto no puede contratar talento a largo plazo. La falta de un acuerdo estable no es solo una cuestión de geopolítica, es un freno directo al empleo y a la innovación industrial en Occidente. Por el contrario, un acuerdo duradero permitiría una recalibración de las cadenas de suministro globales, moviéndose de la paranoia de la escasez hacia una planificación basada en la eficiencia real. Capítulo 8. El consumidor invisible. Narración. A menudo cuando escuchamos noticias sobre el estrecho de Hormuz o sobre la producción de barriles de crudo, tendemos a distanciar el evento de nuestra realidad cotidiana. Creemos que son temas reservados para los despachos de política exterior o para las pantallas de Bloomberg, nada más lejos de la realidad. Usted es, en última instancia, el eslabón final de una cadena de suministro global que está siendo reconfigurada en este preciso momento. Si la energía se encarece por la inestabilidad geopolítica, el coste de la vida no solo aumenta en la gasolinera, aumenta en la cesta de la compra, en la factura de la electricidad, en el precio de cada paquete enviado por mensajería y en el coste de los servicios digitales que dependen de centros de datos masivos. El consumidor invisible es el nombre que damos a este ciudadano que termina pagando la prima de riesgo de las decisiones de las potencias. Cuando el petróleo sube, no sube solo el combustible, sube el plástico que envuelve sus alimentos, sube el fertilizante que se utilizó para cultivarlos y sube el combustible del camión que los transportó.
Es una transferencia directa de costes desde la ineficiencia geopolítica hacia el hogar del trabajador promedio. Si Estados Unidos e Irán logran un acuerdo, la señal que se envía a los mercados no es solo diplomática, es una señal de reducción de la incertidumbre que potencialmente debería estabilizar la inflación de costes industriales. No obstante, el peligro para el consumidor no es solo el precio, sino la escasez encubierta. Hemos visto cómo las cadenas de suministro se han vuelto frágiles tras años de crisis. Si la tensión con Irán persiste, las empresas seguirán aplicando la estrategia de just in case en lugar de just in time. Esto significa mantener mayores inventarios, lo cual es más caro. Usted, como consumidor, termina pagando por el costo de mantener esos inventarios de seguridad. Esta es la transformación estructural silenciosa que explica por qué, incluso cuando el mercado intenta normalizarse, los precios de los bienes básicos no vuelven a los niveles de hace una década. Además, existe una dimensión de empleo que raramente se menciona. La inestabilidad energética es un veneno para la industria manufacturera local. Cuando la energía es cara y volátil, las empresas cierran plantas o trasladan su producción a regiones con menores costes energéticos. Esto genera una erosión silenciosa de la base industrial de Occidente. El consumidor invisible no solo pierde poder adquisitivo por la inflación, también pierde oportunidades de empleo de alta calidad que se desvanecen debido a la falta de competitividad energética de su región. Lo que está en juego es, en última instancia, la calidad de vida y el acceso al bienestar. Un acuerdo que garantice la estabilidad no es un regalo político, es una necesidad para la clase media y trabajadora, que es la que menos herramientas tiene para protegerse contra la volatilidad de los mercados globales. La paz energética en este sentido es un activo social. Cuando las élites negocian, aunque a veces no lo parezca, están decidiendo las condiciones bajo las cuales usted podrá mantener su nivel de consumo y su estabilidad laboral en el futuro. Estamos presenciando el fin de una era de seguridad por exclusión. Durante gran parte del siglo XXI, la estrategia predominante fue intentar aislar a los actores considerados hostiles para forzar cambios en su comportamiento. Sin embargo, el análisis profundo de la economía actual nos indica que esta estrategia ha llegado a su límite de utilidad marginal. La nueva cartografía geopolítica que emerge de este posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán no busca una amistad idílica, busca por encima de todo la creación de un sistema de gestión de riesgos compartido. Lo que observamos podría representar una transformación estructural en la manera en que las potencias interactúan. Ya no se trata de quién es el aliado perfecto, sino de quién es el actor necesario para que el sistema global no colapse por sus propias tensiones internas. Este es el realismo político en su forma más pura. El reconocimiento de que en un mundo donde las cadenas de suministro están tan integradas, el aislamiento de una pieza del tamaño de Irán genera un coste de oportunidad que ninguna economía desarrollada puede seguir pagando indefinidamente. Esta nueva cartografía nos dibuja un mundo donde las alianzas son cada vez más fluidas y menos rígidas. Las potencias, tanto occidentales como orientales, están empezando a entender que la estabilidad es un bien público. Si el acuerdo se consolida, no veremos un alineamiento incondicional, sino una red de acuerdos transaccionales. Es un pragmatismo forzado, donde Washington, Teherán y otros jugadores regionales como Arabia Saudí o los Emiratos Árabes se ven obligados a aceptar un reparto de influencia que garantice la fluidez de los recursos. La ideología queda relegada a un segundo plano, supeditada a la necesidad imperativa de mantener los mercados energéticos bajo control. Para las empresas multinacionales, este escenario es tanto una oportunidad como un desafío. La oportunidad reside en el acceso a recursos y mercados que han estado bajo llave. El desafío es que la estabilidad de estos proyectos
ya no dependerá solo de la buena voluntad de un gobierno, sino de un equilibrio de poder global donde China, Rusia y Estados Unidos tienen intereses contrapuestos que deben ser armonizados. Estamos pasando de un modelo de dominio a un modelo de contención multilateral. Lo importante ocurre detrás de los titulares de la prensa diaria. Lo que vemos no es solo un acuerdo diplomático, es la reorganización de las líneas de suministro globales para evitar que un incidente regional se convierta en una crisis sistémica mundial. Los gobiernos han entendido que en la era de la interconectividad total, una guerra total o una crisis de suministro prolongada ya no tienen ganadores, solo tienen supervivientes. La nueva cartografía geopolítica es, en esencia, un mapa de los límites de lo que las grandes potencias pueden permitirse perder. Al llegar al final de este análisis, es fundamental abandonar la visión simplista de que la geopolítica es un juego de ganadores y perdedores. Lo que hemos diseccionado a lo largo de estos capítulos es una realidad mucho más cruda. El sistema económico global ha alcanzado un nivel de fragilidad tal que la estabilidad entendida como la ausencia de choques catastróficos se ha convertido en el activo más preciado de las élites gubernamentales y corporativas. Un posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán no debe leerse como un final feliz de una historia de rivalidad, sino como un ajuste técnico necesario para evitar un colapso del flujo circulatorio de la economía mundial. Lo que está en juego es la capacidad de Occidente para mantener su competitividad industrial y su paz social en un mundo donde el petróleo y la energía ya no son solo recursos, sino armas de presión estratégica. El verdadero problema no es que los precios fluctúen, sino que el sistema ha perdido la capacidad de absorber shocks adicionales sin que estos se traduzcan en una degradación del poder adquisitivo del ciudadano común o en el cierre definitivo de industrias clave. Por tanto, el acuerdo sí se materializa. Es una póliza de seguro contra la volatilidad. Es un reconocimiento de que las sanciones, aunque poderosas, tienen un límite a partir del cual el coste de mantenerlas es superior al beneficio de aplicarla. Sin embargo, el espectador debe comprender que esta estabilidad tiene un precio oculto. Al integrar o gestionar a actores que antes estaban aislados, las potencias están aceptando una nueva realidad, donde la soberanía absoluta es cada vez más difícil de ejercer. La interdependencia, esa red invisible de cables, rutas marítimas, acuerdos energéticos y estándares tecnológicos que hemos analizado, es ahora la arquitectura que nos mantiene a todos en pie. La pregunta que queda flotando para el futuro no es si estaremos siempre de acuerdo con nuestros socios comerciales, sino si somos lo suficientemente pragmáticos para priorizar la estabilidad sistémica sobre las diferencias ideológicas. Al cerrar este análisis, queda una idea clave que debe permanecer en su mente. Nuestra prosperidad individual está intrínsecamente ligada a la gestión de riesgos a nivel global. Usted no es un espectador ajeno a estas negociaciones. Usted es el beneficiario o la víctima de la eficacia con la que los líderes mundiales gestionan estos cuellos de botella. La historia de nuestro siglo no se escribirá en tratados de paz o declaraciones de guerra, sino en la capacidad de las potencias para mantener los engranajes del mercado global lubricados y operativos, a pesar de las profundas fracturas políticas que los dividen. En última instancia, el éxito de un acuerdo entre Washington y Teherán no se medirá por el número de apretones de manos, sino por la capacidad de los precios de la energía de mantenerse estables, por la fluidez del transporte marítimo y por la tranquilidad con la que las empresas puedan planificar el futuro. El desafío no es comprar más barato hoy, el desafío es garantizar que el suministro nunca se detenga mañana. En la era de la incertidumbre total, la verdadera audacia geopolítica no es la confrontación, sino la construcción de una estructura que sea lo suficientemente flexible
para soportar las tensiones, pero lo suficientemente sólida para sostener el crecimiento de una economía que, nos guste o no, está más conectada que nunca. Hemos diseccionado la maquinaria oculta detrás de los titulares. Hemos visto cómo la energía, la logística, la tecnología y el pragmatismo económico convergen en un solo punto crítico. El mundo es un sistema complejo y a partir de ahora, cada vez que lea una noticia sobre Oriente Medio, no verá solo ideología, verá el engranaje de su propia economía global en movimiento. Gracias por acompañarme en este análisis profundo.